¿Cómo están, estimadas y estimados estudiantes del curso de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales de Investigación? Como habíamos visto en la presentación inicial, esta semana vamos a trabajar el tema de lo que son necesidades humanas y sociales, un acercamiento a lo que son necesidades humanas desde la intervención social. ¿Qué es lo que vamos a mirar a lo largo de esta semana? Lo primero que vamos a ver son algunos conceptos e ideas iniciales. Vamos a revisar lo que implica el ciclo evolutivo de las necesidades humanas. Posterior a esto, hablaremos de una clasificación inicial a necesidades humanas y sociales. Nos acercaremos a estas necesidades desde el enfoque de derechos humanos y finalmente trabajaremos lo que son principios de intervención social. Miremos estas ideas iniciales. Lo primero que tenemos que entender cuando vamos a hacer algún tipo de acercamiento, algún tipo de intervención, cuando el contingente de una institución como la universidad, como una ONG, como la cooperación o como el Estado en su conjunto, cuando van a hacer algún tipo de intervención, es importante tener en cuenta que la conducta social, las personas, los colectivos, las sociedades tienen conductas, por supuesto, líneas de conducta, pero estas no tienen una causa única. Es decir, no podemos tener una idea reduccionista en este sentido. Además de esto, es necesario mirar que a lo largo del tiempo la ciencia ha ido abonando otro tipo de elementos para determinar la conducta, para poder agrandar o esclarecer una visión de lo que significa ser humano. Claro, nosotros como sociedad hemos ido dejando esa visión metafísica, quizá basada en la religión, y hemos ido integrando desde el punto de vista de la academia los que han sido los descubrimientos desde la biología, la sociología, por supuesto, la psicología, la genética. Hoy estamos hablando de la neurociencia, estamos hablando también de la antropología, inclusive otro tipo de ciencias como la biología molecular, que de alguna u otra manera nos explican por qué el ser humano tiene conductas, por qué tiene ciertas necesidades, por qué se conduce de cierta manera. Además, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los descubrimientos que han ido describiendo cómo funciona el ser humano, tenemos que decir que el ser humano es el resultado de por lo menos tres grandes causas. Por un lado está su genética, donde nosotros como seres tenemos una carga hereditaria en nuestra biología, en nuestra forma de funcionamiento, aún en nuestros comportamientos y forma de pensar, que nos predisponen a ciertas líneas de conducta. También tenemos una realidad social y ambiental, es decir, la cultura, el ambiente donde fuimos criados, el contexto social donde nosotros nos movemos, el ambiente donde nosotros nos hemos desarrollado, en segundo lugar. Y en tercer lugar también están nuestras propias experiencias, las experiencias personales que nos dan la posibilidad de también tener una conducta propia. Además, tenemos que comprender que la necesidad, porque nosotros pensamos en ocasiones que una persona que tiene una necesidad inevitablemente va a hacer lo que sea para satisfacerla, y eso va a determinar su conducta. Esto tampoco es real. No solamente la existencia de una necesidad va a tener la fuerza suficiente para producir un cambio en medio de una sociedad o en medio de una persona. Y además, negar que las aspiraciones y necesidades humanas no cumplen un rol, aunque parece contradictorio con la idea anterior, es decir, por un lado, decir que la sola necesidad no es suficiente, pero tampoco negar que las aspiraciones humanas también son motivantes. Es decir, no podemos irnos a los dos extremos. Pensar que hay necesidad no significa que haya una reacción de parte del ser humano. Y pensar que el ser humano no tenga aspiraciones y esas aspiraciones les lleven muy lejos, también sería una visión reduccionista. ¿Qué es una necesidad? Eso es importante describirlo. ¿Por qué es importante definir qué es necesidad? Porque usted como desarrollista, como proyectista, como docente, como una persona que va a liderar un proceso en el cual va a hacerse algún tipo de intervención, si usted perfila una necesidad en medio de una sociedad o si la sociedad reconoce esa necesidad,
se va a actuar en función de ello. Pero no nos olvidemos también que las necesidades, o sea, es decir, lo que nosotros conceptualizamos como necesidad, viene fruto de nuestra estructura mental y de nuestra estructura social. En pocas palabras, un proyecto de intervención tiene una línea de ejecución, tiene unos objetivos particulares, porque detrás de eso hay una conceptualización de lo que es necesidad. Entonces, de lo que nosotros pensemos que es necesidad, así es, en ese sentido enfilaremos herramientas, en ese sentido dirigiremos recursos, en ese sentido dirigiremos la gestión propia nuestra, direccionaremos talento, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante definir lo que es necesidad. El diccionario de la lengua española, entre otras fuentes que podemos encontrar, nos dice que la necesidad es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, o aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Si usted mira conceptos de necesidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista sociológico, entonces el estudio de la necesidad es muy amplio. Lo cierto es que nosotros como seres humanos no respondemos simplemente a un faltante, somos mucho más complejos que eso. Pero si nosotros miramos, pueden haber varias vertientes de la necesidad, es decir, la necesidad proviene en una persona, en usted por ejemplo y en mí, desde varias vertientes. Por ejemplo, una vertiente biológica, su cambio de organismo, mis cambios en mi organismo. Pensemos en un niño que va creciendo, que tiene en este momento 6 años, tiene unas necesidades biológicas, nutricionales, vitamínicas, de energía biológica, etcétera, y aún afectivas, sociales, diferentes. Miremos al mismo niño, pero unos años más tarde, a los 15 años, nos daremos cuenta que biológicamente su organismo, su metabolismo funciona de forma diferente y por lo tanto tiene requerimientos diferentes que a los 6 años. Asimismo, hay una vertiente psicológica. Todos nosotros somos seres que tenemos una psicología y en esta psicología manifiestan también necesidades, por ejemplo, dadas por cómo está el individuo, qué tipo de pertenencia tiene, qué tipo de apegos emocionales tiene, cómo fue su crianza, cómo es su sociedad, cuál es su perspectiva de futuro, y todas estas necesidades desde su área psicológica configuran una conducta y configuran una forma de proyectarse en su presente y también hacia el futuro. Y también, por supuesto, explicarían cómo ha sido su conducta en el pasado. También hay una vertiente sociocultural, la forma como se expresa social y políticamente las necesidades de una sociedad, de un colectivo. ¿Por qué protesta? ¿Por qué participa? ¿Por qué se agremia? ¿Por qué tiene conductas delictivas? También la vertiente sociocultural explica las necesidades desde este punto de vista. Tenemos que tomar en cuenta algunas formas, algunos enfoques de entender las necesidades humanas. Miremos estas 5 que están a continuación. La primera es que una necesidad, por supuesto, es la expresión de una carencia, pero también significa una potencialidad que no ha sido explotada. Entonces, la necesidad, por un lado, me habla de carencias, pero también me habla de posibilidades. En segundo lugar, no hay un solo camino para resolver ni para llenar necesidades. No hay un modelo único, no hay una fórmula única, exclusiva y la mejor de todas. Resolver una necesidad siempre tendrá muchas posibilidades e inclusive podremos decir que lo que funcionó en una época no necesariamente va a funcionar en otra época y en otro contexto. Además, la existencia de necesidades y de intervenir socialmente en un espacio de necesidad es una oportunidad para cultivar el ser, el aprender, el hacer y el tener, y no solamente el tener. Si ustedes recordarán, por ejemplo, lo que ha sido la cooperación internacional en el Ecuador y lo que ha sido quizá las intervenciones sociales han estado enfocadas sobre todo en la capacidad de producir de una sociedad, de un colectivo o de un sector de la sociedad. Cómo producir, es decir, cómo tener más. Pero no ha tenido una fuerza mayor dirigida hacia el ser, el aprender, el hacer o el tener.
En cuarto lugar, la necesidad como carencia y potencialidad permite empoderar al individuo en el proceso de modelar o de moldear su propio destino. Si es que hay una carencia, pero también hay una potencialidad, la sociedad que está siendo intervenida, los beneficiarios de la intervención social de los proyectos sociales, los individuos o los colectivos que son beneficiarios de una intervención deben ser empoderados en la posibilidad de moldear o de cambiar o transformar su propia situación y moldear su destino. Además, cambiar una dependencia por otra no necesariamente significa satisfacer una necesidad. Quiero poner un ejemplo. Si encontramos nosotros una sociedad, un colectivo, encontramos una población donde miramos que por causa de la mala capacidad de producir, en este momento muchos de sus individuos, la gran mayoría, son presa de chulqueros, es decir, tienen deudas con prestamistas que no son la banca normal. ¿Qué pasa? Llega el proyecto, de alguna manera logran ellos cancelar ese tipo de deudas porque el proyecto hace producir, pero el proyecto no los empodera ni los desarrolla. Lo que hace el proyecto es que ellos sean ahora dependientes ya no de los chulqueros, sino que sean dependientes del financiamiento del proyecto, porque no les enseña a producir o a poder ser libres, digámoslo de esa manera, o a ser dueños de su propio futuro o a ser parte de su propio cambio. Entonces lo único que se ha hecho es cambiar una dependencia por otra. Muy bien. Con esto quiero terminar este primer video de este video de la primera semana, donde hemos hablado de las necesidades humanas y sociales. En el siguiente video miraremos un poco acerca de las necesidades del ciclo evolutivo, los derechos sociales y lineamientos de la intervención social. Ha sido un gusto, que estén muy bien, nos vemos pronto.